Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad, seguridad y sostenibilidad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión, nos enfocaremos en calidad de agua para uso y consumo humano. En esta sesión difundiremos la aplicación de la NOM 127 SA1 2021. Razones que motivan la actualización, justificación técnica de los cambios, cambios en los parámetros y el impacto económico en los servicios analíticos para el usuario. Nos acompaña Enrique Sánchez Chávez, químico industrial con más de 12 años de experiencia en operaciones analíticas de laboratorios de aguas, suelos y residuos, y es signatario acreditado en las pruebas autorizadas por COFEPRIS. También nos acompaña Armando Mendoza Villalba, licenciado en Química Industrial con más de 10 años de experiencia en el área comercial del sector analítico de laboratorios ambientales y de alimentos, atendiendo a las empresas más grandes de potabilización y envasado de agua en el país. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para la organización del webinar. Tendremos 90 minutos para la ponencia y 15 para preguntas y respuestas. Siéntase libre de escribir sus dudas en la sección de preguntas durante cualquier momento de la presentación y al finalizar les daremos respuesta en orden de recepción. Esta presentación se está grabando y estará disponible para reproducirse posteriormente en nuestro canal oficial de YouTube. Recuerde consultar su correo electrónico en los próximos días para obtener el enlace a la grabación. Ahora me gustaría comenzar nuestra presentación dándole paso a nuestro primer panelista, Armando Mendoza. Adelante, por favor. Listo, Diana, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Esperamos que sea de utilidad e interés para el público en general y llene las altas expectativas del mismo. Vamos a iniciar primeramente por establecernos en un enfoque global, aterrizando a uno local y platicando un poquito de los cambios que enfrenta la norma, la aplicación de la misma y algunas consideraciones importantes que debemos de tener en la entrada en vigor de la misma. Posteriormente entrará el químico Enrique, platicándonos a detalle en la justificación técnica de los cambios, de los parámetros que entran y salen y un poco más a detalle, cuáles son los principales cambios de los parámetros y finalizaremos con el impacto económico para el usuario. Y daremos pie a una sesión de preguntas, en el cual pues esperamos a poder atender todas las dudas que enfrentamos ahora como país en el cambio de esta norma. Adelante, Enrique, gracias. Empezando por una perspectiva global, idealmente, más bien dicho, desde hace muchos años, desde que estamos pequeños incluso, se nos menciona que debemos cuidar el agua y la calidad de la misma, ¿no? No mezcles residuos con el agua, hay que cuidar, no gastar agua, etcétera, etcétera. Entonces, desde siempre hemos visto cómo líderes mundiales y organizaciones mundiales como es la ONU, se están enfocando cada vez más en transmitir importante señal a todos los países y a todos los habitantes del mundo. En el 2010, la ONU reconoce el agua como potable y saneamiento como derecho humano esencial, y pues precisamente de ahí empezamos con una perspectiva global del cambio. También tenemos a la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, y por sus siglas en inglés, el World Health Organization, que cuenta con las guías para la calidad del agua del uso y consumo humano. La OMS tiene más de 50 años en la investigación sobre la calidad del agua potable, investigando temas de parámetros, concentraciones, límites, riesgos, evaluación de riesgos hacia la salud de la población a través de la calidad del agua. Y ha publicado 4 ediciones de las guías de la calidad del agua en al menos 4 diferentes años. El primero fueron los 80s, la segunda versión en los 90s, la tercera en los 2000s y finalmente la última en el 2011. Y bueno, principalmente las guías, el objetivo que tienen es proteger la salud pública asociada a la calidad del agua potable, y esto se logra a través de varios lineamientos que vienen en las mismas guías, ¿no? Por ejemplo, proporcionar una base autorizada para establecimiento de políticas y acciones nacionales de agua potable para salud pública. Esto quiere decir que la misma OMS ya establece algunas guías para que los propios países a lo largo del mundo puedan establecer, de acuerdo a su legislación local, algunas partimos igual, ahorita lo vemos más adelante, la Constitución, leyes o reglamentos y hasta las mismas normas para lograr tener una calidad del agua y que sea suficiente para todos. También
en los lineamientos publica consecuencias para la salud relacionadas con los contaminantes del agua potable, orienta sobre los peligros y evaluación de los riesgos, coloca también valores de referencia específicos para varios de los parámetros que incluso están entrando en vigor por acá en breve. Y bueno, entre otros lineamientos, la OMS pues es de donde empieza a partir también todo esto. Y como declara la ONU, el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo de cualquier sector, ya sea socioeconómico, en cuestión de energía, producción de alimentos, ecosistemas, etcétera. Y realmente, como declara el INTA, sin agua no hay vida y sin agua limpia no hay salud. Que eso es lo que declara principalmente la OMS. También quisiera acentuar un poco los cambios que hemos tenido en el tamaño de la población mundial. 1950 ascendía a 2.500 millones de personas. Actualmente, en tan solo 70 años, ya somos pues más de 8.000 millones de personas. Si pudiéramos ponernos un pensamiento enfrente, imaginemos cuál sería el reto que cada país se enfrenta para abastecer el agua potable y que sea limpia y de calidad para sus habitantes. Obviamente, entre más habitantes, pues esos retos locales empiezan a volver cada vez más complejos. Asentándonos un poco más ya en México, como es el caso particular de la entrada en vigor de esta norma, está en el top 10 de los países con más población en el mundo, cambiando de 98 millones de habitantes en los años 2000 a 132 millones de habitantes, un 30% más en tan solo 20 años, lo que pues precisamente acentúa estos retos que tenemos en temas locales. Y bueno, ya acentuándonos ahora del tema global a la perspectiva, del tema global a la perspectiva local, todo parte de algunos instrumentos jurídicos, son obviamente las normas oficiales mexicanas, pero viene desde la Constitución. En la Constitución, en el artículo 4, en el párrafo 6, se reconoce el derecho humano al agua. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salobre, aceptable y asequible. Entonces, desde la Constitución partimos con ese reconocimiento del derecho que está justo en concordancia con el que menciona la ONU. Y bueno, ¿cómo logramos que la Constitución aterrice a toda la industria, tanto pública como privada? Pues es a través de las leyes. Y las leyes, precisamente en concordancia con la Constitución, empiezan a dar lineamientos en cuanto a a la potabilización, el saneamiento, la calidad del agua. En la parte de ley de aguas nacionales, un poquito más específico, que es quien lo regula, bueno, ese lo regula la parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en la ley de aguas nacionales ya se empiezan a establecer algunos usos públicos, por ejemplo, el uso público urbano en la parte del capítulo 1, y ahí empieza a hablar un poco de la potabilización, el tratamiento incluso, que es una obligación de toda la industria, dar tratamiento a las aguas residuales, entre algunas otras cosas. Entonces, desde ahí tenemos ya una perspectiva de potabilización. Pero es bien importante mencionar la Ley General de Salud, que muchas veces no logramos entender cómo puede ser que la Secretaría de Salud sea la que en su perspectiva tenga que estar dando revisiones evaluando la conformidad de la norma, y eso es a través de la Ley General de Salud, que en su artículo 119 menciona claramente que corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia. Y bueno, ahí vienen varios de los puntos, pero principalmente nos vamos al 2, que es vigilar y certificar la calidad del agua para uso y consumo humano. ¿Y cómo se hace, cómo se aterriza un poco más las leyes? Las leyes te empiezan a decir los qués y un poco los cómo, pero después derivan lo que son los reglamentos de las leyes, en el cual tenemos, por ejemplo, el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. En el caso de la Ley General de Salud, tenemos el reglamento de salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios. Y de hecho, estos reglamentos son mencionados en los títulos iniciales de cada una de las normas. En el caso de la 127 específicamente, vienen estos reglamentos de la Ley General de Salud, entre algunos otros, ¿no? Y en estos reglamentos ya empiezan a establecer que se tiene que dar seguimiento a través de algunas organizaciones públicas, como en el caso de la Ley de Aguas Nacionales, viene
a formar parte también ahí, bueno, deriva lo que es la Comisión Nacional del Agua. Y en el caso de la Ley General de Salud, está la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS. Y finalmente de los reglamentos desprenden las normas oficiales mexicanas y estos ya son los instrumentos jurídicos que empiezan a dar pauta a que se cumpla todo desde la Constitución hasta la legislación muy local. Entonces, en más de 20 años no había cambiado la norma 127, no se había actualizado, a pesar de toda la transformación que ha enfrentado nuestro país. Y bueno, eso probablemente pudiéramos considerar que los límites de la norma 127 del 94, modificación 2000, ya no son suficientes para representar la calidad del agua actual de nuestro país, por las diferentes razones. La principal es el aumento de la población, que incluso este va ligado con las nuevas fuentes de abastecimiento para lograr abastecer más gente. A lo mejor ya no puedo con la misma capacidad o el mismo volumen que tengo instalado en los pozos, en las fuentes, en las presas, en los ríos, en los lagos, en los arroyos, etcétera. Entonces hay que buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Y después de largos años de crecimiento industrial, que México ha sido un país muy bueno en las inversiones extranjeras en lo largo de estos años, pues eso también implica que de acuerdo a los títulos de concesión que se van cediendo a las empresas y a la industria en general, pues hay posibilidad de estar descargando agua a un bien nacional y eso también puede implicar que deban revisarse los contaminantes que actualmente pueden estar en algunas de las fuentes de abastecimiento. Pues, como sabemos, puede haber infiltraciones al suelo o incluso si la descarga residual tratada pueda ir a algún río o algún arroyo, pues puede converger en alguna presa de la cual posteriormente se pueda surtir una fuente de abastecimiento, ¿no? Y finalmente, entre otros, en los nuevos procesos de desinfección. En los 90s, el principal era el cloro, pero pues posteriormente sigue avanzando la industria de la potabilización y empiezan a introducir otros como lo que es el yodo, la plata, el ozono, lámparas de UV, entre algunos otros, ¿no? La osmos, etc. Entonces, pues son procesos que pueden llegar a dar algunos subproductos que incluso pudieran ser tóxicos de acuerdo a las líneas de la OMS. Entonces, revisando un poco y en perspectiva, vemos una línea del tiempo de la norma 127, siendo que la primera del 94 se publicó en 1996 y esa estuvo vigente hasta la publicación de la modificación 2000. Esta modificación que se publicó el 22 de noviembre del 2000 es la que está vigente actualmente y es la que se va a reemplazar por la del 2021 en el siguiente mes, ¿no? ¿Y qué cambios pudimos encontrar aquí en la de 1994? Hay algunas actualizaciones en tanto parámetros como límites. Por ejemplo, anteriormente en la del 94, coliformes fecales tenía un límite permisible de 2, del número más probable cada 100 mililitros. Y para la modificación 2000 se actualiza y ahora tiene que ser como no detectable, ¿no? Hay otras inclusiones de parámetros nuevos, como es el yodo, hidrocarburos aromáticos. Se actualizan algunos límites máximos permisibles del 0.01, por ejemplo, el plomo de 0.025 disminuye el límite máximo permisible a 0.01 miligramos por litro. En el caso del clordano, de 0.3 a 0.2. Y viceversa, hay otros que, por ejemplo, los fenoles aumentaron de 0.001 a 0.3 miligramos por litro y los nitritos de 0.05 a 0.1 miligramos por litro. Estas son, digamos, las principales diferencias que encontramos en la modificación 2000. Y bueno, posteriormente viene la parte del proyecto a norma del 2017, se fue publicado en el 2019 para precisamente recabar todos los comentarios de la industria en general y de los organismos para las mesas de trabajo, y lo que es que posteriormente deriva a la publicación de la norma 2021. Entonces, desde ya hace varios años a los laboratorios también se nos viene enfrentando el reto. eh, Todos ya estábamos un poco más conscientes a través de la publicación de ese proyecto a norma, donde precisamente se establecían ya los nuevos parámetros, nuevos lineamientos, la parte del cambio en el esquema de la norma, y ahorita lo veremos un poquito más a detalle, ¿no? Finalmente, la norma 127 se publica del 2021, se publica el 2 de mayo del 2022, y dice que entrará en vigor a los 360 días posteriores a su fecha de publicación. Algunos lugares podemos encontrar que se menciona que es el 27 de abril, pero pues lo más conveniente es irnos a la fuente confiable, que es en la liga que se ve por ahí abajo, en el trámite de transparencia de la COFEPRIS,
y ahí se establecen todas las normas de la Secretaría de Salud, te dice la fecha de publicación y la fecha en la que se entrará en vigor. Y precisamente desde esta liga viene el 26 de abril del 23. Afortunadamente, Laboratorios ABC, debido a que atiende gran parte de la industria envasadora de aguas, hay mucha industria que ya precisamente desde hace muchos años, en concordancia con las guías de la OMS, que como sabemos desde el 2011 ya pasaron más de 10 años, estaban alineadas incluso en cuestiones corporativas a enfrentar los resultados perdón, a buscar obtener resultados de algunos de los parámetros que ahora entran en vigor. Entonces, Laboratorios ABC ya había avanzado con estos con la investigación de estos parámetros, toda la parte analítica que ya nos platicará Enrique en un momento más, y pudimos lograr formar parte ahí de las revisiones y de los grupos de trabajo para la emisión de la norma. Esta norma ya incluye parámetros integradores, los cuales son parámetros que finalmente, en lugar de irte a uno muy particular, puedes englobar varios, y si este parámetro contra un límite máximo permisible supera la concentración en la que la OMS comenta que puede llegar a tener un riesgo a la salud, entonces ya te vas a hacer una búsqueda más exhaustiva de los parámetros más específicos que van en concordancia con esto, ¿no? Incluso también la norma 1, en el caso de la toxicidad biofísica, pues ya es un parámetro integrador que también busca precisamente englobar la contaminación del agua. Entonces, todos los cambios que estamos enfrentando, ahorita lo voy a comentar un poquito más a detalle, van ligados con la parte de la calidad del agua. Y bueno, en concordancia con las guías de la OMS, para finalizar el punto, el objetivo es mantener la calidad del agua para uso y consumo humano en el nivel más alto posible, y esto ya está muy ligado, la norma, con todo lo que acabamos de ver en este momento. Y bueno, algunas consideraciones importantes de la 127 es que en los puntos ya establece los límites permisibles de la calidad del agua, ya lo veíamos también en la 127 del 94, cambian ahí bastante los parámetros, ya lo veremos más a detalle. Aplica organismos responsables de los sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados. Aquí sí quisiera hacer un paréntesis un poquito más grande porque pudiéramos en algún momento confundir un poco entre cuándo aplica la norma 127, porque es del uso público, bueno, es agua para uso y consumo humano, entonces puede llegar a entenderse que si le hago la 127, pues puedo ingerir el agua. Probablemente sí, pero digamos que hay una separación de normas, y la 127 va enfocada a la potabilización del agua, el agua que llega a la red de nuestras casas, con la que nos bañamos, la que nos lavamos los dientes, incluso preparamos algunos alimentos. Entonces, todos los organismos públicos y privados tienen que buscar la manera de poder cumplir con los parámetros que marca la 127 para poder abastecer de agua potable, ya sea la misma industria, porque incluso hay algunas instalaciones de empresas como pudieran ser la industria minera que está en sectores muy alejados de, de los lugares donde digamos, los organismos públicos pueden llegar a surtir de agua potable, entonces tienen que buscar otras fuentes de abastecimiento. Y estas fuentes de abastecimiento, una vez que se realiza el proceso de potabilización, es el que tiene que cumplir con la norma 127. En estos casos y en algunos que me ha tocado en mi experiencia es que además de extraer agua de un pozo, se hace su potabilización, se le aplica la norma 127 y luego posteriormente se hace algún tipo de purificación para poder llegar ahora sí al tema de tener agua que pueda tomarse o beberse. Y ahí es donde aplica la norma 201, que esta ya es específica para agua envasada y para el hielo, ¿sí? Que ya es para, o sea, digamos, la autorización para poderla consumir. Esa sería la diferencia importante. Y bueno, toda la industria envasadora de agua pues tiene que cumplir con la norma 201. Y bueno, la 127 pues tiene que estar inicialmente como es, porque es precisamente el influente, la materia prima que posteriormente será transformada en agua que podremos encontrar en botellas eh, de plástico o en algún otro tipo de contenedor para poderla beber. La norma 117 dice que no aplica para aguas residuales tratadas, pero aquí hay un tema importante. Dice, pues, no puedo conectar una planta de tratamiento de aguas residuales a una potabilización porque estaría incumpliendo la norma. Pero ¿qué sucede con toda aquella industria que descarga un bien nacional y posteriormente converge con alguna fuente de abastecimiento? Entonces,
Aquí es donde también toma mucho efecto y causa la entrada en vigor de la norma 1, que también ya está en estos días por entrar en vigor, precisamente buscando disminuir los contaminantes que están marcados en la OMS que pueden causar algún riesgo a la salud. Se regulan un total de 51 parámetros en las primeras tablas, que son, digamos, el límite, el nivel 1, lo explicará Enrique más adelante, más 49 parámetros, un total de 100 parámetros que ya contemplan la norma 127 del 2021, en comparación con 47 que era la modificación de 2000. Entonces, pues sí hay un cambio importante, hay una adición muy grande de parámetros a esta norma. Importante resaltar en el punto 8 que dice que para evaluación de la conformidad deberá de realizarse a través de personas acreditadas y autorizadas para para el análisis de los parámetros, como somos nosotros los laboratorios en general. La 127 del 2021, pues obviamente dejará sin efecto a la entrada en vigor a la 1994 modificación 2000. Y finalmente quería terminar con la parte de la frecuencia de muestreo, en donde a veces hay alguna pregunta o duda en cuanto a cuándo le hago la norma 127, si es anual, si es semestral, si es trimestral, si es mensual, etcétera. Pues depende mucho de la estabilidad de la fuente de abastecimiento y sobre todo de la autoridad local. En el artículo 216 del reglamento que mencionaba hace un momento de la Ley General de Salud, establece que la misma Secretaría puede establecer los lineamientos para la potabilización del agua, ¿no? Su propia caracterización. Entonces, sí debemos, y se establecen los requisitos sanitarios en cuanto a agua potable. Entonces, la misma autoridad, de acuerdo al reglamento, puede incluso modificar frecuencias o adicionar parámetros en caso de que haya alguno emergente que no esté contemplado en la norma 127 actual. Adelante, Enrique. Y bueno, finalmente voy a los principales cambios para dar pie al químico Enrique en la parte de las cuestiones técnicas. Podemos ver desde el nombre de la norma 127 en la de 1994, modificación 2000, se mencionaba en el título que establece los límites permisibles de calidad del agua y de tratamientos a los que debe someterse el agua para su potabilización. Ahora el título de la norma 127 es agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad del agua, y la parte de los tratamientos propuestos ya lo manda el apéndice C, que vemos abajo de la tabla, en donde también se establecen algunos procesos propuestos para la potabilización. Pero digamos que ese sería el cambio inicial. Otra de las cuestiones macros que podemos comentar es los métodos de prueba, en donde anteriormente en la del 94 mencionaba que los mismos organismos podían establecer los métodos de prueba que utilizarían para evaluar la conformidad de la norma, siempre y cuando estuvieran aprobados por la Secretaría. Y ahora ya la norma 127 incluye algunos de los métodos, ya los platicará Enrique más adelante, para determinar y analizar varios de los parámetros que en ella se encuentran. Y bueno, las cuestiones, otras cuestiones principales son los cambios que dijimos de los parámetros integradores que pueden llegar a derivar en analizar un segundo nivel, que es el caso de la tabla 14 en el 5.10, que son los parámetros sintéticos. Y bueno, en este punto podríamos terminar con la parte que comentamos de los cambios globales a los específicos en la legislación mexicana, y doy paso al químico Enrique para platicarnos de los cambios en las cuestiones técnicas y de los parámetros límites a detalle. Gracias. Muchas gracias, Armando. Pues bien, hasta el momento entonces hemos revisado los cambios en el contexto que se fueron gestionando para la nueva emisión de esta norma, así como las modificaciones estructurales o conceptuales que se dieron en la emisión de la versión 2021 de la norma 127. Sin embargo, sabemos que los cambios medulares están en aquellos parámetros que se adicionan o que se eliminaron de la propia norma bajo ciertas tomas de decisiones en función de subproductos de desinfección, en función de algunos compuestos orgánicos sintéticos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, entre los parámetros que se eliminan, que realmente son los menos, los cambios más significativos son realmente los que se adicionan.
pero entre los que se eliminan son estos 7 parámetros que podemos observar en esta diapositiva y que corresponden a la categoría de organolépticos, químicos o microbiológicos que establecía la norma del 94 en su modificación 2000. Entre los parámetros que se eliminan está el olor y el sabor, en donde pues, conocemos que realmente lo que le aporta al agua que pueda tener algún aroma o algún sabor son aquellos componentes de origen microbiológico o físico-químico que se encuentran implícito en el agua, y que ahora que vamos a tener una batería de parámetros más extensa, pues realmente vamos a poder hacer una determinación de todos estos compuestos que pudieran realmente atribuirle alguna característica organoléptica. Y además, recordemos que en la norma 94, modificación 2000, se establecía un límite permisible para el olor y el sabor como agradable, es decir, una cualidad, digo, valga la redundancia, un tema ahí cualitativo, mientras que los métodos convencionalmente utilizados para determinar el olor y el sabor, pues son métodos que te dan un valor numérico en función de un umbral, llámese un 2, un 4, un 6, dependiendo de la intensidad del aroma o del sabor. Y entonces se vuelve ambigua la evaluación de la conformidad porque pues hasta qué número o qué tipo de aroma o de sabor pudiera representar o rebasar el límite permisible de agradable. Entonces deja de estar regulado en la nueva versión las propiedades de estas organolépticas. Los cloruros, el sodio y el zinc son otros de los parámetros que se eliminaron de la norma, dado que los niveles que se encuentran regularmente de estos elementos pues no representan un problema a la salud. Más bien para nosotros los seres humanos, la principal fuente de exposición a estos elementos es a través de los alimentos. Entonces se eliminan el cloro, el sodio, perdón, cloruros, el sodio y el zinc. Y en los compuestos fenólicos también se elimina el análisis de fenoles, y más bien ahora se sustituye por compuestos fenólicos que son específicos, como es el pentaclorofenol o el 2,4,6-triclorofenol, por su capacidad precursora del cáncer, ¿no? Además de la probabilidad de que puedan encontrarse en nuestras fuentes de abastecimiento, sobre todo por contaminación de la industria que utiliza esmaltes o estos compuestos como algún tipo de herbicida. Y finalmente, entre los que se eliminan también están estos microbiológicos, que es el grupo de coliformes totales. Al no ser una prueba específica, sino que más bien engloba todo un grupo de bacterias que no necesariamente son patógenas, pues también se vuelve irrelevante el hacer esa medición y se adicionan más bien parámetros que son más puntuales, que veremos a continuación, más específicos. Ahora, como ya lo mencionaba Armando, la justificación de los cambios viene desde las diferentes organizaciones a nivel mundial, en donde para el caso de los parámetros de interés, la Organización Mundial de la Salud, en sus guías, con el propósito de apoyar a los gobiernos locales y brindar herramientas o estrategias para la gestión del riesgo, pues sugiere cuáles son los componentes que realmente son peligrosos que se encuentran en el agua, y que más bien ya cada gobierno se encargará de integrarlo a su normativa a fin de evaluar cuáles son potencialmente tóxicos, vaya, pero que también puedan encontrarse por el tipo de industria o por diferentes estudios que ya se han realizado al país en el que vaya a ser aplicada, ¿no? En este caso, si revisamos la norma, las guías, realmente el número de parámetros es mucho más extenso de lo que establece la nueva norma. El listado es en total de 300 parámetros que establece la OMS como de interés mundial y que pueden representar algún riesgo a la salud. Y de esos 300 parámetros, nuestra norma 127 en México está integrada solamente por 100 de ellos, de los cuales 40 ya se encontraban en la versión del 94 y son 60 los nuevos. No quiere decir que se deban analizar estos 60 nuevos, hay que seguir avanzando en las diapositivas para ver bajo qué condiciones aplicaría cada una de los nuevos parámetros que se adicionan. Y entre los que se adicionan están en el mismo grupo de los físicos, los químicos y biológicos, pues está los metales pesados. Se adicionó níquel y selenio por también ser potenciales para producir cáncer y que pueden también producir otros trastornos al organismo.
Estos se pueden encontrar en las fuentes de abastecimiento, sobre todo por contaminación de la industria metalera o porque se encuentren minerales de forma natural en nuestro suelo. Se incluye también el análisis de la E. coli. Como ya lo mencioné, se eliminaron los coliformes totales de la normativa. Entonces, para ser más específico, se agrega este organismo que es más representativo, el cual no se encuentra de manera natural en el medio ambiente. Y el localizar o el identificar E. coli en una muestra de agua, pues nos hablaría de que hay por ahí alguna contaminación de origen fecal. También se incluye la determinación de la Giardia lamblia y la microcistina, ambos, la primera asociada a problemas gastrointestinales y la segunda, que es una cianotoxina que se puede encontrar en aguas naturales y puede causar daños hepáticos. El índice para encontrarse en aguas de tipo natural y superficial es alto. Y entiéndase que por agua superficial nos referimos a aguas que fluyen a través de algún arroyo, algún canal o algún río, o que pueden ser almacenadas en lagos o en embalses, como pueden ser inclusive presas. Y estos dos últimos parámetros solamente aplicarían para cuando el agua viene de este origen, de agua superficial, descartando lógicamente con ello las aguas subterráneas o de pozo. Otros de los parámetros que se adicionan en la tabla de productos de desinfección son aquellos que se generan al reaccionar el producto de la desinfección con algunos compuestos organohalogenados. Y esta reacción provoca que se creen los ácidos alergéticos, por mencionar los primeros, después del proceso de cloración con altas características tóxicas. Se incluye también la determinación del bromato, clorato y clorito, llamados también aniones de baja concentración, los cuales se provocan de manera significativa la producción de ellos cuando se hace esta reacción con los procesos de desinfección, y estos, una vez que son ingeridos, pues pueden causar efectos en los glóbulos rojos del cuerpo. Además, se agrega el formaldehído, el cual está asociado también a daños de ciertos tejidos y se produce al oxidar materia orgánica a través del ozono o del cloro. Otros de los parámetros que se adicionan en la tabla 14, en específico de la norma, son los parámetros que ya mencionaba Armando, aquellos parámetros integradores que no son un compuesto o una sustancia en específico, sino un grupo de ellos. Y estos son los compuestos orgánicos halogenados fijos y compuestos orgánicos halogenados purgables, también identificados en la bibliografía como AOX y POX, los cuales señalan que existen algunos elementos o sustancias que pueden ser no necesariamente las reguladas, pero que tienen algún impacto sobre la salud y que se encuentran cada vez más distribuidos en los cuerpos de agua de la nación. Los compuestos orgánicos no halogenados, en contraparte con los halogenados, recordemos que halogenados nos referimos a que además de la parte orgánica del carbón, van a estar asociados a un cloro o a una molécula de bromo, principalmente. Por su parte, los no halogenados, como pueden ser algunos otros compuestos, sobre todo derivados de los hidrocarburos, pueden encontrarse también en el agua con un mismo nivel de toxicidad. Y entonces, por su parte, mientras que de los halogenados determinados con el detector del equipo que muestro aquí en pantalla, reaccionan frente al instrumento Valle, los no halogenados, por su parte, con el detector FID, pues hacen un complemento de toda la gama de compuestos. En la bibliografía identificamos alrededor de 800 que pueden ser detectados con estos dos grandes grupos integradores y que evitan el que se realice el análisis puntual de esta cantidad tan larga de sustancias. Reitero, el hecho de que salgan parámetros que rebasen el límite permisible en cuanto a estos integradores no necesariamente significa que vamos a encontrar los parámetros indicados en el apéndice A que vamos a ver más adelante. Es decir, la lista de compuestos que reaccionan en ambos detectores es mucho más extensa. Además de los parámetros integradores, pues también se añade el estireno a los compuestos volátiles como un componente potencial a ser encontrado, sobre todo por la industria del plástico, ¿no? Inclusive hay ciertos polímeros que al contacto con el agua pudiera haber migración de esta sustancia. Ahora, en un segundo nivel de análisis,
el apéndice A establece que cuando has rebasado los parámetros que definimos ahorita ya como integradores, AOX, POX y compuestos orgánicos no halogenados, entonces debes de realizar los análisis ya muy puntuales que se describen en el apéndice A de la norma. Y entre ellos viene, cuando se rebasan los AOX, aquí lo estoy poniendo como grupos de corridas orgánicas, más adelante los vamos a ver más específicos, pero por ejemplo, si se rebasa el límite permisible de AOX, entonces nos tenemos que ir a ver esta tabla y analizar el grupo de compuestos orgánicos semivolátiles clorados, el grupo de plaguicidas clorados, el de herbicidas clorados y el de plaguicidas clorados derivados del urea. Aquí me gustaría hacer una pausa. La técnica que estoy colocando entre los paréntesis de cada grupo de parámetros es la que tenemos actualmente implementada en el laboratorio y que es la convencionalmente aplicada para poder identificar estos grupos de interés. Estas técnicas, por nuestra experiencia, son las que tienen la mejor selectividad y por lo tanto selectividad y sensibilidad para determinar estos compuestos, pero no es limitativo. Por mencionar algún ejemplo, hay entre los plaguicidas clorados que nosotros cuantificamos a través del detector de captura de electrones, que pueden ser incluso determinados con la técnica de cromatografía de gases masas. Entonces, las técnicas, lo reitero, son sugerencias más no limitativas. En el caso de los orgánicos semivolátiles clorados, se aplica la técnica de cromatografía de gases con detector de masas. Para el caso de los plaguicidas y los herbicidas, con el detector de captura de electrones. En el caso de los clorados derivados de la urea, HPLC, es cromatografía de líquidos con un detector UV. Cuando se rebasa los POX, que son los compuestos purgables, se tiene que hacer el análisis de los compuestos orgánicos volátiles por cromatografía de gases con detector de masas e inyección de purga y trampa. Y cuando se rebasa el límite permisible de los no halogenados, hay que incluir una corrida de compuestos orgánicos, de carbamatos, que son a través de cromatografía de líquidos con detector de fluorescencia y una reacción de derivatización postcolumna. También el grupo de compuestos orgánicos semivolátiles no clorados a través del masas, los poliaromáticos que pueden ser cuantificados casi con la misma sensibilidad, ya sea por líquidos o por masas, los plaguicidas fosforados a través del detector de nitrógeno-fósforo, y finalmente los PDUs, que ya mencionaba aquí arriba, pero ahora la parte no clorada para HPLC. Si nos detuviéramos a pensar con respecto a la norma del 94, ¿cuáles son las nuevas técnicas que vamos a tener que aplicar los laboratorios en función de estas sugerencias que coloco en los paréntesis? Son aquellos que estoy subrayando. La corrida de cromatografía de gases masas para los semivolátiles, la de HPLC con el detector UV para los PDUs, la de HPLC con el detector de fluorescencia para los carbamatos, la de HPLC o cromatografía de masas para los hidrocarburos y la de fosforados para utilizar el detector NPD. Es decir, hay 5 corridas de orgánicos, las que no estoy subrayando es o porque se repiten o porque la técnica ya se empleaba, como el caso de captura de electrones en donde había por ahí un grupo de 6 clorados y un herbicida en la versión 94 modificación 2000. Bueno, hasta aquí lo que estamos viendo son parámetros que se eliminaron y parámetros que se adicionaron. Sin embargo, en las siguientes diapositivas, ahora ya vamos a ver a nivel de resumen todos los parámetros, ya no solo los que se adicionan y los que se eliminan, sino también aquellos que se mantienen. Y más adelante veremos entonces lo que representan los límites permisibles nuevos en la nueva normativa. Entre los parámetros entonces que se describen en las tablas de la norma, está en la tabla 1 para especificaciones sanitarias físicas, ya lo mencioné, el olor y el sabor se elimina. Aquí el código que vamos a ubicar en esta columna de diferencia es una cruz para los que se eliminan, la palomita para los que se mantienen y un más para aquellos que son integrados a una de las tablas de la norma del 2021. El color y la turbiedad, no los mencioné, son de los que se mantienen. El pH, si bien ya entre líneas la norma del 94 establecía un intervalo para cumplimiento del pH, la norma del 2021 ya lo coloca dentro de una tabla, por eso es que lo coloco como adicionado a las tablas. Por su parte, las especificaciones sanitarias químicas
pues la gran mayoría se mantienen. Los cianuros, la dureza, los fluoruros, nitritos, nitratos, el amoniacal, los sólidos disueltos, los sulfatos y las sustancias activas al azul de metileno siguen siendo de relevancia para la autoridad y por lo tanto se agregan a la tabla 2. Y como ya lo mencioné, los cloruros y los fenoles dejan de estar normados. Hasta aquí, todos los que estamos colocando en esta columna del 2021 son obligados para determinarse en todos los escenarios, independientemente de la fuente del agua o del producto de desinfección que haya sido utilizado. En la tabla de los metales y los metaloides, la mayoría se mantienen. El aluminio, el arsénico, el bario, el cadmio, el cobre, el cromo, fierro, manganeso, mercurio y plomo se mantienen, mientras que el níquel y el selenio son nuevos y el sodio y el zinc se eliminaron. Estos parámetros también, independientemente del origen y de la desinfección, van a tener que ser analizados. En la tabla 6 y 7 ya comienzan por aquí algunas decisiones que hay que tomar. Los coliformes totales, como ya lo mencioné, se eliminan. La norma establece en la tabla 6 los organismos termotolerantes o la E. coli para hacer evaluación de la conformidad de la parte microbiológica. Y aquí es importante mencionar, porque pudiera por ahí generar cierta confusión, los organismos termotolerantes debajo de la tabla 6 de la norma ya los define que se refiere a los coliformes fecales. Cualquiera de los dos puede ser utilizado, no necesariamente ambos. Por recomendación de nuestro laboratorio, pensando en el impacto en costos que pueda representar y también en la complejidad técnica, creemos que la forma más viable de realizar el análisis es a través de los coliformes fecales. Sin embargo, no habría ningún problema en hacerlo a través de la Escherichia coli. En el caso de la Giardia lamblia y la microcistina, que son nuevos parámetros, como ya lo mencioné, solo se deben de evaluar si provienen de una fuente superficial. Y la radiactividad alfa y beta total ya se encontraban y se mantienen en la norma. En la tabla 9, aquí se definen las especificaciones sanitarias para los residuales de desinfección y el cloro y el yodo ya venían de la norma anterior, se mantienen. La plata es un parámetro nuevo. La norma en el 94, entre sus procesos de desinfección, ya mencionaba la plata, sin embargo, no mencionaba un límite permisible para ella, lo cual ya queda integrado en la versión 2021 en la tabla 9. Y en la tabla 14, ya para cerrar la parte del nivel, no, perdón, me falta una tabla, perdón. En las especificaciones sanitarias, entre los compuestos orgánicos sintéticos están los integradores que ya hablábamos, que son los nuevos. Se adicionan los Vitex, se mantienen los Vitex y se adiciona el estireno. El producto de desinfección que va a ser utilizado, lógicamente, es en función de el que se haya empleado. El que va a ser analizado, perdón, es el que se haya empleado en el proceso de la potabilización. Entonces, en la tabla 10 y 11 y en la tabla 12 y 13, ya te define aquellos parámetros que van a ser analizados dependiendo de cuál producto se haya utilizado. Si fue cloro, se aplican los trialometanos, en donde hay que especificar. La norma del 94 ya regulaba o ya establecía un límite permisible para la sumatoria de los trialometanos totales, más no así para sus componentes independientes. En la norma 2021 se elimina la sumatoria y más bien para los 4 trialometanos, que son el bromoformo, cloroformo, bromodiclorometano y dibromoclorometano, se agrega un límite permisible independiente. Y también se vuelve de interés el analizar los ácidos salacéticos, el cloro, el dicloro y el tricloroacético, si se utilizó cloro como desinfección. Si se utilizó el ozono para desinfectar el agua, pues deben ser determinados los parámetros de la tabla 12 y 13, que incluyen los aniones, el clorato, el clorito y el bromato, y el formaldehído, ambos parámetros nuevos. Hasta aquí entonces, ahora sí, son los análisis que deben ser realizados en un primer nivel y que si se rebasan los límites permisibles de los integradores que mencionamos, AOX, POX y no halogenados, entonces entramos a la tabla del apéndice A, en donde la tabla A1 te indica los 19 parámetros que se deben de determinar para evaluar si rebasan el límite permisible que se establece en esta misma tabla. De los 19 parámetros, 6 son ya
considerados desde la versión del 94, modificación 2000. Por lo tanto, realmente son 13 los nuevos que van a ser determinados a través de las 4 corridas de orgánicos que por acá ya había mencionado en la diapositiva anterior. Para su caso, cuando se rebasan los compuestos orgánicos no halogenados, los 12 compuestos que se ven aquí en pantalla son totalmente nuevos. Aquí no había un parámetro que ya se considerara en los constituyentes químicos de la 2000, modificación 2000. Y aquí pues son 5 corridas de compuestos orgánicos las que estaríamos realizando. Y finalmente, cuando se rebasa los compuestos orgánicos halogenados purgables, entonces lo que tenemos que hacer es el análisis más extensivo de los compuestos orgánicos volátiles a través del cromatógrafo de gases masas con inyector purga y trampa. Y en este caso son 13 compuestos que también son nuevos. Me gustaría enfatizar que esta corrida de orgánicos no necesariamente se volvería como algo nuevo desde una perspectiva técnica, porque hay que recordar que en la primera etapa, en el nivel 1, ya hicimos la determinación de los Vitex, del estireno y de los trialometanos. Es decir, en esta misma corrida, bajo la configuración de todos los compuestos que pudiéramos detectar ahí, pues pueden ser más bien que ampliemos la búsqueda de esos analitos y no como tal una nueva corrida o un nuevo análisis si se rebasó el límite de los orgánicos purgables. Ahora bien, cada uno de estos parámetros lógicamente está asociado a un límite permisible en donde no en todos los casos hay disminución. No me gustaría detenerme para extendernos tanto en los que se mantienen, en los que se eliminan, sino más bien en los que disminuyen y que pudieran ser estos los que representen un reto tanto para los laboratorios como para los usuarios de las plantas potabilizadoras. Entonces, entre las sanitarias físicas, los parámetros del grupo de sanitarios físicos está la turbiedad, en donde se reduce una unidad nefelométrica, y el color en platino cobalto disminuye 5 unidades. Por su parte, el arsénico y el cadmio también traen un cumplimiento gradual. Recordemos que en la norma del 94, modificación 2000, el arsénico ya venía con una disminución de 5 años, en donde en el 2005 el último límite máximo permisible que entró en vigor fue de 0.025 miligramos por litro, y que ahorita que entra en vigor la norma del 2021, partimos con base en ese límite permisible de 0.25, pero dependiendo de la cantidad de habitantes que abastezca esa agua potabilizada, será el periodo en el que te permitan hacer cumplimiento del nuevo límite que se irá en cumplimiento gradual, el cual es de 0.01 miligramos por litro. Para aquellas plantas potabilizadoras, que es en función de medio millón de habitantes, menos de 50,000 habitantes, hay desde 1 año hasta 6 años para cumplir con ese límite permisible. Lo mismo para el cadmio. Comenzamos con la entrada en vigor con el mismo límite de la norma anterior, que es 0.05 miligramos por litro, y en este periodo de entre 1 año y 6 años, dependiendo de lo que ya comenté, se debe de dar cumplimiento al nuevo límite, que es de 0.003 miligramos por litro. Hay por ahí algunos casos que son también los menos, en donde el límite incluso incrementa, ¿no? El caso más significativo en esta tabla lo vemos en el mercurio, en donde sube 6 veces el límite permisible. En la tabla de radiactividad, para el tema de los microbiológicos, fitotoxinas, residuales de desinfección y trialometanos, no hay modificación, pero en radiactividad sí hay una disminución, en donde para el caso de la beta es significativa, casi la mitad. Y entonces aquí nos llevaría a preguntarnos de por qué pudiera ser la causa de que se disminuya este parámetro, que pudiera ser, o pudiéramos pensar de primera impresión que no es tan común detectarlo en las aguas. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad como laboratorio de participar en un proyecto con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en donde el país lo dividieron en 5 zonas,
Y hay dos zonas en particular que tienen gran extensión territorial en México, que es aquella de las zonas geotérmicas y la zona en donde el subsuelo está constituido de un mineral denominado lutita, que tiende como que a encapsular ciertos elementos radiactivos. Entonces, por lo que hemos detectado en estos estudios y a lo mejor otros que ha realizado el instituto y las autoridades competentes, sí es común el detectar la radiactividad beta, sobre todo, y alfa total en territorio nacional, sobre todo en zonas donde la actividad de explotación de recursos mineros o hidrocarburos es como más abundante, ¿no? Es decir, la zona del Bajío, la zona noreste del país, tiende a tener este tipo de componentes en el suelo y por lo tanto permearse hacia los cuerpos de agua de tipo subterráneos o pozos de aprovechamiento. En las tablas donde se mencionan ya los límites permisibles de los alacéticos, de los aniones, los carbonilos y los orgánicos sintéticos, los límites permisibles son en su mayoría pues, nuevos porque se acaban de adicionar estos nuevas sustancias. Y hay que comentar que en la experiencia del laboratorio sí hay con frecuencia límites que se ven rebasados para los AOX y POX sobre todo, en donde los límites permisibles son estrictos. Es decir, sí nos vamos a encontrar con una alta frecuencia mientras no se ajusten ahí algunos procesos en el tratamiento del agua para no detectar ese tipo de compuestos, que reitero, no necesariamente son los de interés de las tablas del apéndice A, pero que sí es común encontrarlos y sobre todo con estos límites permisibles de 5 o de 10 microgramos por litro. En el caso de los compuestos semivolátiles clorados y plaguicidas clorados, pues los que ya estaban se mantienen, los que no se les asigna un límite permisible. Por experiencia de laboratorio no es común encontrar estos compuestos, en su mayoría de los casos son no detectables. Lo mismo que la tabla de los herbicidas clorados, los PDUs, los carbamatos, los poliaromáticos fosforados y los semivolátiles no clorados. No hay suficientes datos, al menos en nuestra experiencia, como para poder determinar que esto vaya a representar un problema, sino por el contrario, los casos que hemos realizado, los estudios de estos análisis, pues son en su mayoría casos no detectables. Y bueno, pues continuamos con las tablas en donde los límites son nuevos, como la de los PDUs, pero los que no son clorados, y los halogenados volátiles. En conclusión, para poder separar los dos niveles de análisis, como lo hemos llamado, o las dos etapas, elaboramos esta tabla en donde vemos que por grupos de parámetros, los físicos, la turbiedad del pH y el color, se analizan de manera obligatoria. Se debe de hacer el análisis en función del desinfectante que hayan utilizado para la potabilización, en donde si se utilizó cloro, entonces, se deben analizar los trialometanos y los ácidos alacéticos. Si se utilizó yodo o plata, no disparan un segundo grupo de parámetros, pero si se utilizó el ozono, deben utilizarse los aniones y los carbonilos. Y en su caso, si se quiere hacer evaluación de las pruebas químicas, todos son obligatorios. Las microbiológicas y las toxinas se debe decidir si analizar los coliformes fecales o la E. coli, y si el agua proviene de una fuente superficial, entonces se analiza la giardia y la microcistina. Los metales y metaloides, todos son obligatorios en un primer nivel, y los orgánicos sintéticos o integradores, que son los AOX, los POX, los no halogenados y los volátiles. Finalmente, la radiactividad. Hasta este nivel, si no se rebasan los límites permisibles de estos parámetros, aquí concluiría el análisis. Sin embargo, cuando alguno de estos rebasa el límite, como ya lo mencioné, pues estos son los grupos. Las 4 corridas de orgánicos para el caso de los AOX, las 5 corridas de orgánicos para los no halogenados y la extensión de la corrida de volátiles para el caso de los purgables. Aquí me gustaría hacer un paréntesis también, porque en primera impresión pudiéramos pensar que siempre son más análisis los que se tienen que analizar si se considera o si se compara el número de pruebas contra las que se realizaban en el 94, en la versión 94 modificación 2000, pero no es del todo cierto,
ya que se pueden cumplir ciertos factores para que incluso pueda llegar a ser más corta la evaluación de esta norma. Por mencionar un ejemplo, si se desinfecta con cloro y si el agua es de tipo superficial, es decir, se añade la yarda y la microcistina, entonces la suma de parámetros, siempre y cuando no se rebasen los límites permisibles de los integradores, queda en un total de 46 parámetros, cuando la norma del 94 establecía 47. O más corto aún, si se utiliza un agua o se está evaluando un agua que no es de origen superficial y que no utilizó ni cloro ni ozono, sino fue el yodo o la plata, el análisis consiste solamente de 35 parámetros si no se rebasa el límite permisible de los parámetros integradores. Ahora bien, cuando se rebasan los límites de los parámetros integradores, es cuando se puede devolver en casi el doble de los compuestos, como es el caso de si se desinfecta con cloro y además los parámetros integradores se ven rebasados, entonces nos vamos a una corrida de una batería de análisis de más de alrededor de 90 parámetros. Entonces, son muchos factores, tendríamos que hacer la combinación para poder ver todos los escenarios, pero sí es importante que no nos quedemos con esa impresión de que necesariamente es la norma más larga la que nos va a aplicar. En temas de los parámetros que se van a evaluar, ya también la norma establece metodologías específicas. En la sección 6 de la norma se indican los métodos de prueba que deben. Es clave la palabra o la expresión deben, porque entonces nos obliga a aplicar las normas oficiales que se citan en el punto 2.2 y 2.3, en donde refiere a estas normas que tengo en pantalla, entre ellas la 201, en donde recordemos que la norma 201, por ser similitud en agua de uso humano, define, por ejemplo, cómo analizar la turbiedad, cómo analizar el color, el SAM, por mencionar algunos. Y entonces vamos a tener que hacer referencia o hacer el análisis de acuerdo a los métodos de la 201 o de acuerdo al apéndice B que viene ya en la norma, en donde el apéndice B ya está constituido de 13 métodos, 13 procedimientos muy específicos, salvo por ahí un par que son realmente muy compactos, para realizar el análisis de todos estos nuevos compuestos. Hay que mencionarlo, no están todos los de las tablas, casos como el NTA, el EDTA, la epicloridrina, por mencionar algunos, como los aniones también, o los PDUs, no se encuentran en la norma y entonces ya el laboratorio aplicará la metodología que la propia autoridad le autorice. Entonces, sí es relevante el considerar que ya hay una metodología específica para cada tipo de las técnicas que están aquí en el apéndice B, y que por lo tanto eso amplía el reto para los laboratorios que ya veníamos trabajando, como lo comentó Armando, desde más de 10 años que hemos participado en algunos proyectos y con algunos de nuestros clientes en analizar estos nuevos parámetros. Pues no es solo bueno, los empiezo a analizar bajo los términos o bajo las condiciones en las que ya los tenían, sino que ahora debo de hacerlo bajo los protocolos que me establece la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, los cuales son diferentes a los que utilizamos regularmente en el ramo ambiental, y que por lo tanto pues implica por ahí una reconfiguración, vaya, de la operación a cómo se lleva al momento. Entonces, entre los retos del laboratorio está eso, el realizar el montaje de los métodos, los cuales también, dicho sea de paso, cuando son verificados estos métodos de forma local por los laboratorios, pues se establece en función de los límites permisibles que se encuentran en la normativa vigente, ¿no? Entonces, nuestros intervalos de trabajo son adecuados para hacer una correcta y una clara evaluación de la conformidad de los límites que establecen las normas. Las fuentes bibliográficas como es el Eurachem, como el Standard Methods o propios criterios de la EPA, te recomiendan que el límite permisible se encuentre preferentemente en el nivel medio de tu intervalo de trabajo, que para aquellos que trabajamos con métodos instrumentales y asociamos la cuantificación a una curva de calibración, pues esto representaría el que nuestra curva de calibración tenga por lo menos unos 3 puntos por debajo y unos 2 puntos por arriba de la especificación, para que nos aseguremos que estamos en el nivel central
en donde la precisión y la exactitud es mayor que en el resto del intervalo de trabajo. Y eso nos permite, como ya lo mencioné, hacer una más clara evaluación de la conformidad. Debe evitarse en todo momento que el límite permisible o la especificación se encuentre cercana al límite de cuantificación o mucho menos en el rango de valores estimados al nivel del límite de detección, porque entonces caemos en una evaluación de la conformidad no tan clara, ambigua, o que incluso nos aporta bastante incertidumbre a ese nivel de concentración. Es decir, en ese punto es donde tenemos la precisión y la repetibilidad y reproducibilidad en su variación mayor. Entonces, es un reto para los laboratorios, como ya lo mencionaba también, en la parte de las corridas orgánicas son algunas nuevas. Hay tecnologías nuevas que sabemos que hay en el mercado que tendríamos que empezar a buscar también para optimizar estas corridas de orgánicos y que podamos hacer en conjunto con el usuario un análisis más eficiente de lo que establecen ahora las nuevas tablas de la norma 127. Entonces, digo, por mi parte sería todo. Espero haber sido claro con los cambios, parámetros adicionados, parámetros eliminados, límites permisibles que cambian y pues los esfuerzos que hay que realizar para que los laboratorios estemos en condiciones de hacer la evaluación de la conformidad de esta norma. Le cedo la palabra de regreso para el último punto a Armando. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Finalmente regresamos ahora, ya que pudimos lograr ver los cambios y la justificación técnica de los mismos, los retos de los laboratorios, al impacto económico que pudiera llegar a tener estos cambios para el usuario. Idealmente este impacto económico está calculado a lo que hemos logrado conseguir en el mercado, pero pues pudiera rondar aproximadamente esos porcentajes de incremento. Entonces, de alguna manera, para lograr hacer, digamos, traducir lo que las partes de los niveles que mencionaba Enrique en una de sus diapositivas a algunos paquetes o digamos grupos de ventas que contemplen todos los parámetros de acuerdo a las tablas de la norma, se pudieran separar por el tema del grupo de desinfección. Obviamente también va a depender, como bien lo mencionaba, si el agua es superficial, que se puede agregar los dos parámetros que da microcistina y la Yardia Lamblia. Pero finalmente el tipo de desinfección puede catapultar un poco el precio debido a las corridas que por ahí nos mencionaba Enrique. Entonces, en la parte de los 4 grupos de desinfección, que es cloro, yodo, plata, ozono, digamos que alrededor de lo que es el cloro y el ozono, pues tiene un incremento de alrededor del 40 al 50%. Quiere decir que al incluir las corridas de los subproductos de desinfección que pudieran derivarse de la potabilización a través de utilizando estos reactivos, pudieran dar por ahí del 40 al 50%. Para ponerlo en veces, por ejemplo, si estábamos pagando alrededor de 10,000 pesos por un análisis de este tipo, a lo mejor pudiera rondar los 15,000, ¿no? Si estuviéramos pagando 20,000, pudiera rondar los 30,000 pesos en estos dos grupos. En la parte de yodo y plata, vemos que hay un incremento muy ligero. Realmente la cantidad de parámetros, como no bueno, va más o menos en conjunto con la del 94, el porcentaje se mantiene. Sin embargo, al añadir la tabla 14 del 5.10, pues sí aumenta bastante el tema de las corridas, que son los que mencionaba Enrique, los parámetros integradores, AOX no halogenados, los orgánicos purgables y la parte de los VITEX. Y finalmente sabemos que una gran parte de los sistemas de potabilización integran al menos dos desinfectantes comúnmente utilizados, que es el cloro y el ozono. Entonces, si tuviéramos que incluir el cloro y el ozono en algún grupo de parámetros a analizar por parte de los laboratorios, pues tendríamos que adicionar el 5.8.1, que es el cloro residual libre, la tabla 10 y la tabla 11, que son los productos de desinfección del cloro, más la tabla 12 y la tabla 13, que ya en conjunto con la tabla 14, pues ya se puede potencializar bastante el tema de los precios y pues obviamente el reto para los laboratorios pues no ha sido sencillo evaluar el volumen contra la cantidad de parámetros antes. En la parte del nivel 2, que ya es una vez que analizamos los parámetros integradores, que eran los de la tabla 14,
Nos vamos al nivel 2 y en el nivel 2 todavía hay que adicionar otras consideraciones importantes. En la parte, como lo planteamos como laboratorio, primeramente hay que realizar una cantidad de extracciones que nos permitan lograr analizar los AOX y los compuestos orgánicos no halogenados. Aquí, si se fijan, estoy excluyendo el tema de los POX, como decía Enrique, al poder ampliar la cromatografía de gases masas para extender los parámetros que están contemplados en el apéndice normativo 3, pues ya no figuran en un precio adicional, ya salen en la misma corrida desde el nivel 1. Pero si nos fuéramos ya al nivel 2, en la parte de las extracciones, que es algo que nosotros estamos planteando un mecanismo que nos ayude a mantener el holding time de las muestras, pues sabemos, es probable que estos parámetros puedan llegar a cambiar a lo largo del tiempo, entonces tenemos que asegurar que se mantenga la concentración desde el punto de muestreo hasta su análisis, y esto se logra a través de realizar los análisis precisamente en tiempo. Es algo que a los laboratorios nos exige constantemente la autoridad y precisamente se requiere para evaluar la conformidad de la norma. Entonces, los porcentajes que pudiéramos adicionar, ya incluyendo extracciones, más los AOX, más los compuestos orgánicos no halogenados, incluyendo los porcentajes del nivel 1, que esos ya, digamos, por default, tienen que saltarse al mercado, perdón, pues pudiéramos hablar de un porcentaje muy alto, al menos a este momento es lo que pudiéramos estar estimando nosotros, en donde el cloro y el ozono suben alrededor del 370%, esto quiere decir que alrededor de 4 veces, si pagaba 10,000, pagaría alrededor de 40,000 pesos por el mismo análisis, o si son 20,000, pues pudiéramos incluso extendernos a los 80 o 100,000 pesos, siendo digamos, el precio más elevado cuando la fuente de abastecimiento es agua superficial y se desinfecta con cloro o ozono en conjunto, y no se cumplen los parámetros integradores de la tabla 14, pues ya el precio pudiera dispararse por la cantidad de corridas y analíticas que tenemos que realizar para poder llegar a realizar la conformidad de la norma. Entonces, hasta aquí es el tema que teníamos para exponerles el día de hoy. Espero que les haya agradado la parte de la cuestión técnica de cómo viene precisamente los motivadores del cambio de una Organización Mundial de la Salud del parte de la ONU, en conjunto con la legislación local que derivan en el cambio de la norma, y ojalá que haya sido un poco más claro cómo se prevén los cambios y pudiéramos ya ahora entrar a la sesión de preguntas. Diana, muchas gracias a todos. Gracias, Enrique. Yes. Gracias, Armando. Vamos a dar paso a las preguntas. Pregunta 1 dice, ¿es posible que el resultado de compuestos orgánicos halogenados fijos sea mayor al límite permisible y en el análisis de las tablas del apéndice A todo dé resultados no detectados? La respuesta es sí. De hecho, lo mencionaba en una parte de las diapositivas. El número de parámetros que pueden ser detectados, en particular del AOX, son muchos más de los que establece el apéndice A como parámetros de interés. Entonces, puede ser que haya una sustancia o una combinación de ellas que produzcan que el límite permisible se vea rebasado en el primer nivel, pero que cuando vayamos a hacer la evaluación de los parámetros específicos en el segundo nivel, estos no se encuentren presentes. Es común encontrar en los cromatogramas algunos picos de algunas otras sustancias que pudieran estar ahí, pero que no necesariamente son en las que, en este caso, la entidad o la autoridad competente señaló como las de relevancia para regular. Entonces, la respuesta es sí, sí es posible que se dé ese escenario. Gracias, Enrique. Otra pregunta es, en el caso de embotelladoras que tenemos definido realizar la NOM 201 SSA 1 2015, ¿es necesario tener analizado inicialmente la NOM 127 SSA 1 2021? Sí, gracias, Diana. Si quieres, la puedo tomar yo, Enrique. Precisamente era uno de los puntos que comentaba en la diferenciación entre la norma 127 y la 201. Sí, la respuesta sería en concreto sí. Sí, para realizar la 201 necesariamente tu producto inicial o lo que vas a tratar, que es precisamente el agua potable, pues tiene que cumplir con la norma 127 del 2021.
No quiere decir que la industria de envasado tenga que realizar la norma 127. Claro que pudiera ser algo bastante, digamos, favorable para la misma industria, porque a pesar de que los organismos públicos que abastecen de agua potable a las diferentes ciudades del país, eh, ya tienen que analizar la 127, pues puede llegar a tener algún tipo de cambio en la concentración de los parámetros desde que se analiza en la salida de la planta potabilizadora hasta que llega alguna de las plantas. Entonces, pues yo sugeriría que pudieran a lo mejor realizar algunos de los parámetros, sobre todo algunos que son controlados. Y hay muchas de las ciudades del país, incluso publican los parámetros de la 127, como es el caso de la ciudad de Saltillo, que puedes buscar en Google y bajas los parámetros, los resultados de la norma 127, hacen por ahí varios análisis para controlar la potabilización del agua en los diferentes puntos de la ciudad, y creo que es algo que puede ayudar mucho. Entonces sí, definitivamente hay que analizar primero la 127 para poder analizar la 201, pero siempre considerando que la 201 está enfocada al tema del agua envasada y el hielo. Gracias. Gracias, Armando. Otra pregunta es, para realizar la determinación de Yardi Alamblia, ¿se requiere un laboratorio acreditado y autorizado para únicamente el análisis o también para tomar la muestra? Sí, igual y también la puedo tomar yo, Enrique. Realmente sí, ya es requerido debido a que la misma norma ya nos establece a los laboratorios un método tanto acreditable como autorizable por COFEPRIS, que está ya en los apéndices de la norma. Entonces los laboratorios ya nos obliga tanto a tener que buscar la acreditación y la autorización de ese método. Afortunadamente, y como lo comentaba en una de las diapositivas, Laboratorios ABC ya se encuentra acreditado tanto en la parte de análisis como en la parte de muestreos. Tenemos ya signatarios acreditados que pueden tomar la muestra de Yarda Lamblia para poder hacer la evaluación de la conformidad de la norma. Gracias. Gracias, Armando. Otra pregunta es, ¿pueden ser utilizados otros métodos distintos a los del apéndice B para realizar los análisis de las pruebas? La tomo yo. El apéndice B establece, como lo vimos en la referencia 6 de los métodos de prueba, los métodos que deben ser empleados. Sin embargo, pues hay otros factores que hay que considerar. O sea, sabemos que los usuarios de las plantas potabilizadoras también hacen determinaciones en sus plantas para poder evaluar una calidad intermedia, llamémosle, o como una prueba intermedia para saber en el día a día y en el momento el tipo del agua que están generando. Entonces, no necesariamente pues, se aplican los de la B. O sea, realmente, si se busca hacer evaluación de la conformidad, la norma es tajante y manda al apéndice B. Pero recordemos también que hay un proceso de métodos alternos que las secretarías establecen para cuando se tiene una mejor tecnología o una mejor técnica para hacer las pruebas. Sin embargo, mientras tanto la autoridad no te permita por escrito en estas autorizaciones el hacer uso de otros métodos, si lo que estamos buscando es evaluar la conformidad, deben ser los del apéndice B, o en nuestro caso tenemos algunos métodos que ya han sido autorizados, pues pudiéramos aplicarlos en tanto no sufra alguna modificación nuestro reconocimiento legal. Gracias, Enrique. Otra pregunta es, ¿hay alguna otra forma de que nosotros, como posibles clientes del servicio, tengamos un impacto económico menor que el planteado por el químico Armando? Digo, lo tomo, Armando, los costos son pues mayormente por el laboratorio. Como ya lo exponía en la última tabla de impacto económico en sus porcentajes, Armando, realmente el porcentaje pues sí es alto. La probabilidad de que incurramos en analizar el segundo nivel también la vemos con alta posibilidad. Sin embargo, es de interés, yo creo que para ambas partes, tanto el usuario como los laboratorios, el tener el proceso más eficiente, lo cual representaría empezar a buscar en función de la demanda, lógicamente en función de cómo veamos que van siendo más requeridas este tipo de pruebas que en la rama del agua potable pues son nuevas.
en la medida que vayan siendo más rentables, vaya, ¿por qué no decirlo de esa forma? Pues se tendrá que buscar una tecnología que nos permita hacerlo más rápido. O sea, ahorita lo mencionaba, lo de los métodos alternos. O sea, siempre hemos sido pioneros en buscar que tengamos los métodos que nos ayudan a tener métodos eficientes, métodos que exponen menos al usuario, que generan menos residuos, etcétera. Entonces sabemos que hay por ahí métodos en otros países, como la EPA, en donde pudiéramos empezar a pensar en corridas de orgánicos que pueden ser sintetizadas en un instrumento, pero en tanto no tengamos como que los elementos para poder migrar hacia esa tecnología, pues realmente el impacto es el que ahorita expusimos, son las condiciones en las que el laboratorio tiene sus reconocimientos legales, y ya más bien sería empezar a buscar a la brevedad pues, las alternativas para que el impacto sea menor. Otro de los temas es el caso del holding time que mencionaba Armando. Una dinámica que hemos adoptado para poder estar preparados si se rebasa el límite permisible es realizar las extracciones y tener listo el equipo por si decimos, oye, ¿sabes que se rebasó el límite permisible de X compuesto o parámetro integrador? Ah, bueno, pues ya estoy listo para que pueda hacer el análisis sin tener que volver a ir a campo y tomar una muestra que incurra más en costos de nuevo para poder desplazarme y hacer ese segundo nivel, y cubrirnos también por el parte de tiempo máximo previo al análisis. Sin embargo, puede haber alternativas en que busquemos, oye, ¿sabes qué? Pues analízate rápidamente los integradores y más bien hagamos las extracciones y todo eso a velocidad, cual representaría también más recursos para poder optimizar los precios de los paquetes que actualmente estamos ofreciendo en el mercado. Entonces, sí hay alternativas, las vamos a estar evaluando en la entrada en vigor y en función de la demanda, pero hoy por hoy la tabla que presentaba Armando es la que estaríamos ofreciendo para hacer evaluación de la conformidad a esta norma. Gracias, Enrique. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar sus preguntas, les haremos llegar las respuestas a sus correos electrónicos después del seminario. Les agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro webinar. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego.